Es verdad, nos gustaría volver a olvidarnos de Max Verstappen, pero si quitas eso, imagina lo que han conseguido los pilotos españoles, esa segunda posición de Fernando Alonso y la meritoria de Carlos Sainz en esa quinta. No, a ver, lo de Fernando es una locura, ¿no? Y yo creo que la gente también lo ha visto y le han elegido piloto del día porque está muy bien lo que hace Max, pero lo hace con un Red Bull y es lo habitual. Pero Fernando ha sacado petróleo y ha sido muy listo y muy depredador todo el tiempo. Le ha faltado un poquito al final, no, le ha faltado básicamente que Max tuviera una derrapada un poco más grande de lo normal, porque le ha presionado y luego el tío ha dicho, vale, no puedo pillarle, me sigo aquí, pero tengo un podio y ha sido una carrera muy difícil donde ha salido muy airoso. Que el Aston Martin no es el Red Bull, pero el Collage Tony le ha salido bien, ¿eh? Hay que comprobarlo con más grandes premios, pero sí, ha funcionado. Yo creo que sí, en seco no iba mal, pero en estas condiciones difíciles no iba mal, sobre todo con Fernando. Hay que verlo todo, porque también hay que ver que las manos en estas condiciones, hemos visto a un Hamilton salir del fondo de la clasificación, se ha metido bien en los puntos, atacando a Carlos, Verstappen, que vamos a discutir ahora si tiene o no tiene habilidades, y Fernando, que se crece. Quiero decir, cuando se ponen las cosas difíciles, aparecen el por qué algunos son diferentes. Sí, es verdad que han funcionado para este circuito, veremos qué es lo que sucede porque Monza es muy diferente. Exacto, bueno, Monza es, no digo otro coche, porque los coches no cambian de repente, no, pero casi, sí. Pero cambias tantas piezas y configuraciones que en Monza hemos visto coches de media tabla ponerse delante y coches que perdían mucho, coches rápidos en Monza no serlo tanto. Vamos a ver qué pasa con esos, pero no es que sea una incógnita para nosotros, es para ellos, sí. Para los mismos de Aston Martin, los mismos de McLaren, estarán ahora pensando, ¿cómo lo haremos en Monza? Nuestro coche en la recta no corre nada, ¿cómo será? Ahí hay dudas. Las rectas se hacen muy largas, Antonio, ¿verdad? Sí, bueno, se las hacían muy largas, pero también es verdad que en lugares como en Canadá, donde había una recta muy larga, también lo hicieron bastante bien. Vamos a ver, hay que pasar por todos los sitios. Hemos visto esos adelantamientos porque adelantaba a Russell, adelantaba después a Norris, ha adelantado a Charles Leclerc, ha adelantado a Carlos Sainz. Vamos a ir viendo todo eso. En un circuito donde no es fácil adelantar, es muy, muy difícil, por eso hemos visto más adelantamientos que el año pasado, pero también por las condiciones. Las condiciones de lluvia hacían que, bueno, este adelantamiento igual se ha ido largo y en cuanto se ha ido largo le ha metido coche. Ahí se ha ido largo Norris, curva 10, y en cuanto se ha ido largo ya lo tenía. Pero también le ha dado esa confianza el monoplaza, ¿no? Porque exacto, en el caso, en la jornada de hoy, en esta carrera de Aston Martin Ferrari, no había color. A Sainz ha sido en la curva 1, ha estado varias vueltas acercándose, al final ya se ha acercado tanto que era imparable. Carlos lo ha visto que era... Hoy también se sabía, que lo sabían los dos pilotos, el Aston Martin era mejor coche que el Ferrari hoy. Era claro, por eso la lucha no tenía mucho... Yo creo que las palabras de Fernando al final de la carrera son muy claras, ¿no? Dice, es un coche que hoy volaba, me ha dado mucha confianza y he confiado en él plenamente. Aquí y se ha sobrepuesto a esto, 8,3 de pit stop, que le ha costado la posición con Carlos y ha tenido que adelantarle. Pero, y de poco no le cuesta la posición con Gasly, que hubiera sido peor. Se ha parado cuando tocaba, solo que el pit stop ha sido malo. Bueno, y lo han visto claro, no han reaccionado a tiempo porque es verdad que Carlos Sainz había parado por delante, había cogido esa posición. Pero no había que reaccionar al instante, que es el pánico. Porque tenía el margen de segundos. Tenía margen y hay que aguantar ese margen. Y ese margen de poder aguantar esas 6 vueltas que ha estado más, le ha valido para poder pasarle después, porque su neumático era 6 vueltas más joven. Es que a veces es como, ya pues paro yo y estoy cubierto. No pares mientras que tengas margen. El problema está que un pit stop malo no, malísimo, porque no era un pit stop de 4 segundos, era un pit stop de 8 segundos. Se ha visto ahora que es la pistola, tienen que utilizar la segunda pistola para sacar la rueda, porque la primera no ha funcionado y ahí se pierde mucho tiempo. Y lo destacabais, lo hemos visto en el antepodio, ¿no? En esa conversación en la que Max Verstappen destacaba. Bueno, en la relanzada todo no lo tenía controlado porque Fernando iba muy rápido en agua. En esas condiciones, en esas 2 primeras vueltas quizás, donde todavía están todos midiendo cómo está la pista, bien probando, porque nadie puede conducir al 100%, si no acabas fuera. Y ahí Fernando es más rápido que otros llegando a ese... Lo cerca que ha llegado en esta frenada.
Luego ya poco a poco va ganando confianza, todo el mundo aprende, ¿no? Van ganando confianza Max Verstappen y ya se fue marchando, ¿no? Asumiendo ya menos riesgos porque ya sabía cómo estaba la pista. Pero el principio, ostras, ha estado muy igualado, hay que Porque cerca de la 33. algo a destacar, algo que hay que contar a la audiencia que estaba esperando tal vez que la relanzada se produjese antes. Estas eran las condiciones, eran condiciones de supervivencia. Sí, la relanzada, a ver, se podía haber empezado la carrera un poco antes, yo creo que no hubiera cambiado mucho porque ya hacía tiempo que no llovía, pero ha sido un poco extraño, sobre todo lo que han tardado, bueno, lo puede hacer, y luego lo preciso que ha sido el vamos a, que normalmente no Sí, no dan esa un información. poco, vamos a ver cómo está y decidiremos. No, decidimos 2 vueltas de safety car, va a ser una salida lanzada, no va a ser en parrilla, dices, bueno, vale, lo tienen como han decidido, bien, mejor, así lo sabemos claro.